¿verdad? La evidencia del nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué la evidencia? Bueno, porque tenemos que demostrar, ¿verdad? Yo antes de ver la evidencia creía, ¿verdad? Hay algunas personas que no necesitamos ver la evidencia, creemos por fe, y entonces, bueno, yo creía por fe este asunto, de que Jesús había nacido, ¿verdad?, de María Virgen. Y no que fuese una virgen, ¿verdad? Esa que tiene una leola y tal como las... No, no, no. Virgen. No había tenido relación de ningún tipo, ¿verdad? Y fue escogida por Dios, no porque ella fuera especial, sino porque fue escogida por Dios para tener a Jesucristo como hombre, ¿verdad? Pero que Jesucristo era 100% hombre, pero 100% hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Esto produce en las personas, y sobre todo en las personas que no creen y que se están ahí intentando con la propia filosofía humana, como estamos leyendo, ¿verdad? Estudiando de Corintios, Primera de Corintios, con las ideas, con el razonamiento. Pero ¿cómo Dios? Pero ¿cómo vas a poder? ¿Tú qué sabes qué hace Dios? Si Dios es poderoso, si ha podido crear todo esto, si nos ha creado a nosotros, ¿por qué no va a poder crear lo que le da la gana? Puede crear de lo que quiera, como quiera. ¿Ok? Entonces, bueno, pero bueno, hay una evidencia que es a través de la palabra, hay una evidencia externa que también vamos a ver y que, bueno, pues que nos va a ayudar un poquito a pegar un empujón a aquellos, ¿verdad?, que no creen, y a los que, bueno, creemos, nos van a ayudar a tener esa evidencia para poder defender la verdad. Porque creemos por fe, pero eso no les vale. Eso dice, ¿cómo es lo que dicen los ateos? Dice, no vale. No, 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 ahí dice, mm, ¿cómo lo llaman? No me acuerdo. Vale, cuando no vale. No, la fe, eso es absurda, ¿no? Y estamos viendo que realmente nuestra fe viene de la sabiduría de Dios, la sabiduría humana es totalmente necia, ¿verdad? Son necios. Pero bueno, vamos a trabajar hoy con esas evidencias. Hay personas que esto es aún más grave, que creen en la palabra, que creen en Dios, que creen en cristianismo y aún se cuestionan algunas cosas como que Jesús es Dios o que realmente por ahí se dice de que José realmente es el padre, que eso de que Dios hizo a María, eso es un cuento que se inventaron los católicos y tal, y eso es aún más grave, porque todavía un ateo que no cree en Dios y tal, bueno, que un musulmano, que una persona o un hindú que no cree, que va por su propio razonamiento, pues todavía tiene excusa. Pero todavía un cristiano, ¿verdad? Que está estudiando, que está viendo la palabra, que está... ¿Mm? Entonces, solo hay una explicación para esto, y la explicación es que el hombre sin el Espíritu Santo no puede ver. El hombre sin el entendimiento, sin la revelación del Espíritu Santo, ya mira, ya mira, ya mira, no ve nada. Ya lee la Biblia, ya la estudia, ya la analiza en griego, en arameo, en hebreo, no ve nada. Porque necesita, digamos, de el que inspiró la Biblia. No es un libro normal y corriente, ¿verdad? Que podamos dar entendimiento o razonamiento, porque es un libro inspirado por Dios para traer la revelación de Dios. Y la revelación de Dios le ha placido, ¿verdad?, que sea a través de la predicación y a través de las personas que creen. Entonces, bueno, tú quieres entender la Biblia, tú quieres entender esto que parece que es totalmente inentendible, tienes que creer, tienes que dar la oportunidad a creer y tienes que, si tú vieras lo que uno descansa. Hay un problema muy grande. Para una persona creer, primero tiene que fracasar. Y el humano no quiere fracasar. El humano es muy terco. El humano, le cuesta. Y se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta, ¿verdad? Todavía en la parte humana, ¿verdad? Yo he leído cuando estaba en la parte de los negocios y tal, decía, el que se más cae, más fracasa, antes llega al triunfo. Y no se trata de triunfar, se trata de fracasar completamente.
Si no fracasas, tú no vas a poder entender esto, de esta evidencia del nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué? Porque la necedad del hombre es entender las cosas a través de nuestra propia sabiduría y nuestro propio corazón. Y es totalmente imposible. La palabra de Dios nos está mostrando el corazón del hombre y el corazón del hombre es necio, es engañoso, es absurdo. Y ese corazón nos hace creer que podemos con nuestras fuerzas alcanzar lo que queramos. Y nos hace creer a las personas que en un momento dado quieren acercarse a Dios, ¿verdad? Quizás a lo mejor por temor a la vida eterna, que no pasar la vida en el infierno, digo, no, hacer que sea cierto y lo quieren hacer con sus propias fuerzas. Esto es la religión. Esto es la religión evangélica, la religión católica, la religión de los testigos de Jehová, la religión de los mormones, la religión del Islam, la religión del budismo, la religión de Pepito Jiménez. La religión tiene que ver con el hombre esforzándose para alcanzar a Dios y todas estas religiones en las que el hombre se mete para alcanzar a Dios porque es la naturaleza. Si somos caídos, somos esclavos, venimos al mundo necios. Venimos al mundo con un corazón, ¿verdad? Como un ordenador totalmente nuevecito y empezamos a cargarnos ¿de qué? De las cosas del mundo, de las cosas de la carne. Aún el propio corazón y la propia mente ya traen su propia genética, porque ya desde bebés, ¿verdad? Lloran cuando quieren algo, y muy pequeñinos, ¿no? Le quitas el chupete, ¡guau! Y quieren el chupete, porque el corazón quiere, desea, y si no cumple lo que desea, se pone obstinado y sufre y quiere y le importa tres narices si papá y mamá están todas las noches, ¿verdad? A mí me apetece llorar por la noche cuando ellos están... Ni se da cuenta porque va dirigido por su propio corazón, ¿verdad? El niño no va pensando, ay, pobre papá, voy a llorar por el día y no por la noche para dejarles descansar, para que vayan a trabajar, porque tienen que trabajar para darme de comer, porque si no, no van a darme de comer, van a estar muy cansados y me voy a encontrar solito y voy a ser un huérfano. ¡No! El bebé, el niño nace automático ya con su memoria RAM. Dentro, el corazón funciona en automático. Y a ese corazón hay que pararlo. ¿Y sabes una cosa? Ni tú ni yo podemos. El único que puede parar este corazón es Cristo. Pero para darnos cuenta, tenemos que fracasar. La Biblia está llena de fracasos. Abraham fracasó, ¿verdad? Vas a ser padre de multitudes. ¡Gloria a Dios! Soy Abraham, el padre de multitudes. Y resulta que su mujer era estéril, se le había ido el periodo, viejita, él viejito. Todo el mundo cuando le miraba, Abraham, y dijo, macho, padre de multitudes y no tengo ni posibilidades. No sé si creer a Dios o no. Tuvo que fracasar. Tengo que hacer algo porque... Y ¡pum! Y ahí metió la pata con Ismael, ¿verdad? Le voy a echar una mano a Dios porque si no le echo una mano, eso es un esfuerzo, ¿verdad? Y fíjate lo que vino Ismael. No vino porque quiso Abraham, vino porque Dios permitió para que Abraham se diera cuenta. ¡Ay, ya tengo hijo! ¡Ya se va a cumplir la promesa! Y dice, no, Abraham no, es de Sara. Pero si es estéril, bueno, tú puedes hacerlo. Pero si es viejita, bueno, tú puedes hacerlo. Pero si ni me apetece ya porque soy viejito, eso es cosa tuya. Pero Sara va a ser de Sara. ¿Quién más fracasó? José fracasó. Estaba ahí, llegó a ser el segundo de Egipto, imaginaros. El segundo de Egipto. ¿Tú crees que Faraón se iba a poner en la cola de los que venían a por el trigo? A por la cebada o por lo que el granero cuando el hambre. Cuando vinieron los hermanos, él estaba allí. ¿Por qué él estaba allí? Si era el segundo de Egipto, no tenía por qué estar ahí atendiendo. Estaba allí porque no podía soportar
su corazón, su rabia por lo que sus hermanos le habían hecho. Él creía que estaba ahí por mérito. Digo, wow, mira, sí, mis hermanos me vendieron, fui esclavo, fui a la cárcel sin motivo, pero mira todo lo que he conseguido. No, José, no, José, tuvo que fracasar. ¿Y dónde fracasó? Cuando quiso vengarse con los hermanos. Ahí, ahora le pongo esto, ahora le digo otro, ve, que venga el hermano, que venga el padre, que no sé qué, ahora mantengo a este, y no sé. Estaba intentando ver cómo arreglo esta situación que tengo en mi corazón y al final fracasó. José, tus hermanos te vendieron porque yo lo permití para que tú estuvieras ahí. ¡Ah! Y ahí se rompe, ¿verdad? Y tiene éxito. No, no se trata de mí, no se trata de mis hermanos, de la maldad de mis hermanos, se trata de Dios. ¿Quién más fracasó? Pedro, ¿verdad? Fracasó. Yo, dice, me vais a abandonar todos. ¿Qué dices? Dice uno en la cena, uno me va a traicionar. Yo, aunque muera, dice Pedro, aunque muera, yo no voy a dejarte. Por eso le sigue. Por eso cuando le arrestan le sigue, porque tenía su corazón diciendo, oh, no, aunque me maten, yo le sigo, aunque me maten, yo le sigo. Este estaba con ellos. No, yo no le conozco. Sí, lo juro, no lo conozco, no sé quién es. Y cuando se da cuenta, fracasó. No valgo. Le dije a Jesús que daría mi vida y no he podido, no valgo. Me voy a pescar, que es lo único que valgo. Y ni eso, porque ni pescaba. Fracasó. Tuvo que venir Jesús a restaurarle. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo. Pero ¿de qué sirvo si te fracasé? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Que sí, que te digo que sí te amo. Apacienta mis córderos. Pedro, ¿me amas? Que sí, que tú sabes. Bueno, no sé, tú sabrás. Tuvo que fracasar, ¿verdad? ¿Quién más fracasó? Yo fracasé. Yo creía que me iba a comer el mundo. Yo creía que mi tesón, que mi fuerza, y aún siendo cristiano, pensaba que yo podía, porque la religión tiene que ver con eso. Tú puedes, esfuérzate, vamos, ora, lee la Biblia, vamos, diezma, vete ahí, comprométete con la iglesia, vamos, haz un grupo, evangeliza. Y uno va y al final se da cuenta, yo no puedo orar. No me levanto temprano, no leo la Biblia, yo no valgo. Y tienes que fracasar. ¿Para qué? Para que venga Cristo y diga, es que no se trata de ti. Se trata de mí. Fracasos. ¿Ok? Entonces, todos aquellos que están cuestionándose, Jesús no es Dios, Jesús es un profeta, Jesús es una tontería. Eso. Porque la base de lo que tú y yo estamos aquí, si realmente has creído, es Jesús. No hay otra base, no es Pablo, no es Pedro, no es Abraham, es Jesús. Jesús. Jesús que es Dios, que sin tener por qué hacerse hombre, se humilla y se hace hombre para pagar nuestro pecado. ¿Y cómo lo paga? Con lo que tenemos que pagar nosotros, con la muerte. Tú y yo tenemos que pagar el pecado con la muerte y Él lo pagó. Tú no puedes dejar de pecar mientras que estás en este mundo con este cuerpo y esta carne. Tú no puedes dejar de pecar, deja ya de, es que no peco. No, tú no puedes dejar de pecar. No, por más que lo intentes, no puedes dejar de pecar. Porque primero, tus pensamientos no tienes derecho, no tienes tu control de tus pensamientos. Tú eres capaz de decir, no voy a pensar nada. Sí, los hindús y toda esta gente hacen técnicas de mantras y cosas para dejarse, pero uno no puede vivir toda la vida metido en una esquina.
No, tienes que ir a trabajar, tienes que coger el metro, tienes que soportar al de atrás del coche que te pita, tienes hijos, tienes esposa, no puedes estar todo el día, ¿no? Y tus pensamientos no los controlas. Sí, tú puedes intentar no matar, no robar, no mentir, pero ¿cómo vas a evitar tus pensamientos? ¿Cómo vas a evitar tus sentimientos? Tú puedes evitar el sentimiento. Ahora viene alguien y te rompe la casa una vez, viene un borracho y te pincha las cuatro ruedas del coche. ¿Cómo tú controlas tu sentimiento para no tener odio y tener manía y a pegarle 4 gritos al borracho que te está rompiendo la rueda? No puedes, no puedes. Y es lo que tienes que darte cuenta. Si quieres vivir una vida en victoria espiritual, tienes que darte cuenta que no puedes. Que no puedes. Pero Cristo pagó. ¿Para qué? Para que todo eso que te sucede, para que todo eso que no tienes control, para que todo eso no te agobie. Porque estamos todos los días, ¿verdad? ¡Ay! Arrepintiéndonos de lo que hacemos mal. Creyendo que eso nos limpia. No, hijo. O no, hija, o no, amigo, hermano, o como quieras que te llame. Lo que te limpia es Jesucristo en la cruz. Y eso lo hizo una vez y para siempre. Ahora, yo lo he experimentado en mi vida, ¿verdad? Y cuando uno entiende, uno es libre. Y ya no va en el control del corazón, aunque el corazón todavía funciona, todavía estoy vivo. Yo estoy hablando ahora a través de mis sentimientos y mis pensamientos. Claro, estoy intentando, me dejo que el Espíritu Santo me controle, me dirija, que la palabra sea la que me lleve, que las verdades que yo diga a través de mi boca sean lo más parecida a lo que la palabra, claro, pero soy yo, o sea, vivo a través de un sentimiento, de un razonamiento. Yo no puedo. Cuando me muera y me vaya o me arrebate Dios, entonces diré, así soy yo ahora, glorificado, pero mientras que estoy aquí, pero ¿sabes una cosa? Soy justo. ¿Por qué? Porque ya he entendido qué es lo que hizo Jesús en la cruz. Y no es algo que yo haya entendido solo, es algo que pone en la palabra y que lo pone en todo el Evangelio. Y es increíble cuando te pones a hacer estudios de los libros, de la cantidad que lo repite, cómo lo repite, y todo va enfocado a lo mismo. Entonces, digo, es distinto tener la seguridad de la salvación, saber que Dios está contigo y que te acompaña y que te ayuda, y que va a ser Él el que va a trabajar, a estar intentando hacerlo por tus propias fuerzas, porque te lleva al fracaso, y el fracaso duele. Pero el fracaso te lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento te lleva a la gracia. No estoy leyendo Emmanuel de Gerardo, no estoy leyendo. Hazme el favor, yo sé que estáis acostumbrados aquí a debates. Déjame que en este tiempo te exprese lo que te quiero decir. Escucha con atención, ¿vale? Apunta en un cuaderno todo lo que me quieras decir. Y cuando yo termine esto y diga, ahora, entonces te leeré y podré escuchar. Mientras tanto, te pido, Emmanuel, que primero no molestes. Y si no, voy a hacer así, ¡pac! Quitar los comentarios, así no tiene más obligación. Y si te quieres marchar a otro lado, lo siento por ti, porque te vas a perder la evidencia del nacimiento virginal de Jesús. ¿Ok? Entonces, hasta luego, no hay problema. Eres libre, pero no molestes. De verdad, no molestes. ¿Ok? Entonces, bueno, somos 20. Vamos a empezar si queréis. Es un poquito de cosas, ¿verdad? Porque tenemos que ver esto. ¿Por qué la evidencia virginal de Jesús? Estamos utilizando los viernes para demostrar que Jesús era especial. Porque si Jesús es especial, ¿verdad? No es un hombre normal y corriente, no es un profeta como Moisés, o como fue Mahoma, o como... Pues entonces nos podemos centrar en que algo de las escrituras, de lo que está diciendo de él, sea real. Y si en un momento dado Jesús no es uno normal, es uno especial, ¿verdad? Es el único que ha nacido, ¿verdad?, de una mujer virgen
y engendrado por Dios, pues uno puede decir, wow, pues entonces si es Dios y por qué murió, a lo mejor te haces el cuestionamiento y puedes entrar y puedes entender lo que es las buenas nuevas, el Evangelio. Claro, esto se requiere que tu corazón esté dispuesto a escuchar y esté dispuesto a ver. Si tu corazón está duro, empedernido, y tú lo único que estás ahí metido en tus ideas y en tus cosas y en tu razonamiento, tengo razón, y lo que está diciendo este no es verdad, pues no vas a ver las evidencias, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no puedo hacer nada. Eres tú el que en un momento dado, pues puedes en un momento decir, voy a escuchar. Eh, cuando cogen a una persona, normalmente las personas que van a centros de rehabilitación de drogadictos no van por su propia cuenta. Algunos van, muy poquitos. La mayoría van porque delinquen, necesitan dinero para meterse la droga, ¿verdad? Y entonces al delinquir los cogen en la cárcel y desde la cárcel los llevan a estos centros donde hay rehabilitación para estas personas. La rehabilitación consiste en que hay una persona, ¿verdad? El instructor, que habla y va mostrando algo que las personas tienen que entender para poderse dirigir por el instructor. El proceso es así. Si tú estás en ese sitio y no escuchas al instructor, no te vas a... Pasará el tiempo de la instrucción, pasará lo que sea, se acabará la condena, saldrás a la calle, volverás a necesitar la droga y tú vas a decir, sigo aquí, no, está en un centro de reinserción, pero no he podido quitarme de ser un drogadicto. ¿Por qué? Porque no has escuchado lo que te estaba diciendo el instructor. Estabas pendiente de tus cosas, de tus pensamientos, pasando el tiempo y viendo a ver de qué forma a este le puedo fastidiar. Que hay muchos que vienen a los live para ver de qué forma puedo decirle a este lo que yo pienso. No se trata de eso. Mira, esto se trata, si realmente quieres que esto te sirva para algo, hoy tienes que escuchar. Porque a lo mejor escuchas algo que nunca has escuchado y que te han estado constantemente diciendo y que no lo has oído. ¿Por qué? Porque no lo has escuchado. El proceso de creer tiene que ver con escuchar. La fe dice que es por el oír, ¿ok? Y por el oír la palabra de Dios, y vamos a oír la palabra de Dios, entonces escucha, relájate, ponte cómodo, ¿verdad? Y escucha. Amén. Bien, primero, testimonio bíblico del nacimiento virginal de Jesús. El encuentro principal de evidencia acerca del nacimiento virginal se encuentra en los evangelios de Mateo y Lucas. Con todo, el Antiguo Testamento predijo que el Mesías nacería en una forma extraordinaria cientos de años antes de Mateo y Lucas que escribieran sus evangelios. El concepto del nacimiento virginal de Jesús debe amortizar con las formas en que el Antiguo Testamento prescribe que el Mesías nacería. El mensaje clave está en Isaías 7:14, que ahora lo leeremos y también veremos las distintas alegaciones que tiene la gente con este versículo. Además, Génesis 3:15 quizás contenga también una alusión al concepto virginal, digamos quizás porque es muy... Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Ok? Bueno, podemos interpretar de que está hablando de que una mujer, la simiente de la mujer, va a derrotar. Él la va a herir, pero él, la simiente de la mujer, lo va a derrotar. En realidad es lo que hizo Jesucristo en la cruz, derrotar a Satanás. ¿Ok? Él le hirió, pero en esa herida Satanás muere. El Salvador venidero sería la simiente de la mujer, es decir, sería humano, pero el hecho de que no se le llama simiente del hombre, anuncia ya el nacimiento virginal. Es decir, no pone entre medias, es decir, la simiente de un matrimonio o de un hombre y una mujer. Está hablando de una mujer.
el texto no dice nada de un hombre, entonces ya está hablando de una simiente que tiene que ver solo con una mujer, no tiene que ver con hombre. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Virgen es Almaj. Y esta palabra en otros textos, ¿verdad? Y que es otra alusión de que esto es un texto manipulado y que en un momento dado los traductores lo han manipulado para traer esto, pues en otros textos está hablando de Almat, lo utiliza como mujer joven. Entonces dicen, lo han manipulado, aquí han puesto virgen, pero en realidad significa mujer joven. Efectivamente, entonces lo que se hace es un estudio de todos los textos que utilizan esta palabra almag para referir mujer joven y damos cuenta de que todos los textos se están refiriendo, porque la traducción de la palabra en griego no se hace a través solo de la palabra, sino se hace del contexto, ¿verdad? Entonces, lo que se ve es que todos se refieren, esta palabra almag, a mujer joven, a mujeres jóvenes, sin ningún tipo de relación, totalmente en un estado de soltería virginal. ¿Ok? Entonces, el concepto aquí de almar, ponerle virgen, es porque realmente está hablando, podríamos decir, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una mujer joven, ¿vale? Pero en realidad lo que se está refiriendo es a una mujer joven que no está casada, que no ha tenido relaciones, ¿verdad? Porque está refiriéndose a la mujer en sí. Ok. En el Antiguo Testamento se usa 7 veces para referirse a una mujer joven. Si alguien lo quiere, ¿verdad? Génesis 24:43, Éxodo 2:8, Salmos 68:25, Proverbios 30:19, Cantares 1:3, 6:8 y Isaías 7:14. Estudiando esos textos, uno se fija claramente de que la referencia de almag es a una mujer totalmente soltera, sin relaciones, se está refiriendo a eso, ¿ok? La Biblia nunca usa la palabra almag para apuntar a una mujer casada, sino siempre a una soltera, ¿ok? 2. La doctrina que el Nuevo Testamento presenta del nacimiento virginal de Jesucristo está de acuerdo con las enseñanzas y profecías mesánicas del Antiguo Testamento. El relato de Mateo subraya que José era el padre legal de Jesús, mientras que el relato de Lucas se centra en la madre de Jesús, María. Bueno, lo vamos a ver, no sé si lo dice en el texto, pero tenemos que darnos cuenta de que Mateo está trayendo a Jesús como rey y Lucas lo trata como hombre, ¿verdad? Entonces, las genealogías tienen que ver con referencia a lo que están refiriéndose cada evangelio. Los dos concuerdan en varios puntos críticos, incluyendo el más importante de todos, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María, una virgen desposada con José, quien sabía perfectamente la causa de su preñez. Esto confirma la conclusión de que la concepción en el nacimiento de Jesús fueron realmente el cumplimiento de la antigua profecía de Isaías. Como escribió Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto está en Mateo 1, 22, 23. ¿Cuándo se escribieron los evangelios según Irineo, obispo de Lyons? Pues se escribieron en 180 después de Jesucristo, en el año 180 después de Jesucristo. Mateo publicó su evangelio entre los hebreos, es decir, judíos, en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando allí la iglesia. Después de su partida, es decir, de su muerte, la cual una fuerte tradición coloca en el tiempo de la persecución de Nerón en el año 64, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos legó él mismo, por escrito,
la sustancia de la predicación de Pedro. El Evangelio de Marcos claramente está muy definido con la predicación de Pedro. ¿Okay? Lucas, seguidor de Pablo, registró en su libro el Evangelio que su maestro predicaba, Pablo, ¿verdad? Entonces Juan, discípulo de Jesús, que también se recostó en su seno, este es una referencia a Juan 13, 25, 21, 20, produjo el mismo en su Evangelio mientras vivía en Efeso, en Asia. Son la referencia de la escritura de los distintos evangelios según la investigación. El problema radica en la primera sección de Lucas, ya que Lucas rastrea a los descendientes de José hasta llegar a David, pero llega hasta David a través de Natán, uno de los hijos de David. En cambio, Mateo rastrea la línea de descendencia a través de Salomón, otro de los hijos de David, que es otro de los hijos de David. Por consiguiente, en esta sección de las genealogías todos los nombres son diferentes. El problema no está en el hecho de que haya dos líneas separadas de descendientes. No hay problema en entender que dos hijos de David procreen dos árboles familiares distintos. El problema está en que Mateo y Lucas afirman que José es descendiente de las dos líneas distintas. Lucas afirma que José era hijo de Elí, en el 3:23, mientras que Mateo afirma que José era hijo de Jacob, en el 1:16. Aparentemente, ambas cosas no pueden ser ciertas, y de ahí mucho razonamiento y mucho problema, y de decir, la Biblia es incorrecta, y ya no quiero parar más, y ya es mentira. ¿Okay? Vamos a seguir. Las dos genealogías. Vamos a ver las dos genealogías. Las líneas corren paralelas desde Abraham hasta David. Pero en ese momento que Mateo llega hasta Jesús a través de Salomón, el hijo de David, mientras que Lucas desciende, porque uno lo hace ascendente y el otro lo hace descendente. Mateo lo hace para arriba y el otro lo hace. Más Lucas dice, mientras que Lucas desciende hasta Jesús a través de Natán, hijo de David. En otras palabras, estas genealogías son el linaje de dos hermanos y sus hijos son primos. El único punto de diferencia es que el linaje de Salomón representa la estirpe real, mientras que el linaje de Natán representa la ascendencia legal. Vamos a ver esto. Pero la prueba más decisiva descansa en uno de los nombres del relato de Mateo. El nombre es Jeconías. Esta es la razón de que se incluye la genealogía del padrastro de Jesús, ya que prueba que José no pudo haber sido el padre de Jesús, o si lo era, que Jesús no podría haber sido el Mesías. El uso de este nombre prueba en forma concluyente que Jesús es el hijo de María y no de José. Dios maldijo a Jeconías, quitando el trono de Rodas, sus descendientes. De todas sus descendientes, perdona. Jeremías 20:30 dice, así ha dicho Jehová, inscribid a este hombre como un privado de descendencia. Será un hombre que no prosperará en los días de su vida, porque ningún hombre de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Ninguno de los 7 hijos. Primera de Crónicas 3, 17 y 18. De este hombre subió al trono. La maldición de Dios no dejaría que ningún hijo carnal de este hombre fuera rey. Si Jesús hubiera sido el hijo de José, habría estado maldito y jamás podría haber sido el Mesías. Por otro lado, el linaje de Natán no era de estirpe real. Un hijo de Eli hubiera tenido que enfrentar el hecho de que había un linaje real que habría cuestionado cualquier pretensión que viniera de la familia de Natán.
¿Cómo se podría resolver este dilema? Se solucionó de una manera tan simple que confunde completamente a los agnósticos que desean romper la Biblia en pedazos. Esta es la respuesta. El linaje que no está maldito produjo a Elí y a su hija, la Virgen María, y a su Hijo Jesucristo. En consecuencia, Jesús califica a través del linaje de Natán y agota a ese linaje. El linaje maldito produjo a José y agota la estirpe de Salomón, porque los otros hijos de José ahora tienen a un hermano mayor que legalmente por adopción es el heredero del trono. En todo caso, ¿cómo podría el título ser libre? Una maldición en un linaje y la cadencia de realce en el otro. O sea, en todo caso, ¿cómo podría el título ser libre? Una maldición en un linaje y la carencia de realeza en el otro. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, concibió al Señor Jesús en el vientre de María sin la participación de un padre humano, el niño que nació era la simiente de David, según la carne, y cuando José se casó con María y tomó al niño bajo su protección y amparo, dándole el título que le había tocado por medio de su ancestro Salomón, el Señor Jesús se convirtió en el Mesías legítimo. El Mesías rey, el Mesías no maldito, el verdadero Mesías, el único Mesías posible. Los dos linajes quedan agotados. Cualquier otro hombre que venga a este mundo pretendiendo cumplir las condiciones es un mentiroso hijo del diablo. Bueno, ahí veis el motivo en realidad de las dos genealogías. Una apunta a José, que es la real, pero que no podría nacer el hijo de José porque estaba maldito a través de Jeroboam, ¿verdad? Pero que al adoptarlo, no era su sangre, pero heredaba el título, ¿verdad?, de realeza por la línea de Salomón. Mientras que la línea de María, Elí, el padre de María, ¿verdad?, en realidad cuando dice José, Elí, padre de José, está hablando padre político, porque en realidad es el padre de María, es el que trae la línea de sangre y que viene por el otro hijo que es Natán, que también viene de la descendencia de David. ¿Ok? La ausencia, ahora vamos a ver, estas son las dos genealogías que es interesante y que siempre están ahí luchando por resolverlas y que parece que han descubierto la piedra filosofal o la forma de hacer el oro a través de la alquimia, ¿no? Pero bueno. La ausencia de Marcos al dato del nacimiento de una virgen. Otra de las cosas que se plantea es, wow, si es tan importante el dato, ¿verdad?, de que Jesús nace de una virgen, ¿verdad? ¿Cómo Marcos no lo describe, ¿verdad? Y también vamos a ver Juan, que tampoco lo dice. Marcos contiene un claro que pareciera indicar que el autor sabía del nacimiento virginal. Hablamos de Marcos 6.3. En el pasaje paralelo, Mateo informa que la gente de Nazaret preguntó, ¿no es este el hijo del carpintero? Esto está en Mateo, que explica que en realidad José es padre, pero no legítimo, ¿verdad? Entonces, ¿no es hijo del carpintero? Lucas dice, ¿no es este el hijo de José? Claramente, Mateo y Lucas han aclarado anteriormente que José era el esposo de María después de haber concebido y no había problemas, ¿no? La gente decía, oye, no es de José, porque claro, no lo entendían, pero dentro del Evangelio estaba claro que José ahí no pintaba nada, sino que era simplemente, pues, la parte adoptiva, ¿no? Sin embargo, Marcos dice, ¿no es este
el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simeón? Total ausencia de José. ¿No están también sus hermanos aquí con nosotros? Pareciera que Marcos está haciendo todo lo posible para evitar referirse a Jesús como el hijo de José. A diferencia de los lectores de Mateo y Lucas, que ya se les había instruido acerca del nacimiento virginal al principio de cada uno de estos dos evangelios, los lectores de Marcos no tendrían forma de saber acerca de este hecho. Y si él se hubiera referido sin haber hecho mención de este caso virginal, pues podría, ¿no es este el hijo de José? Ahí habría una confusión. Y claramente él no nombró a José por ningún lado. Ahora vamos a ver el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan se refiere a Jesús como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito. En griego es monogenes. Se usa 6 veces en el Nuevo Testamento para apuntar a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Y en 2 oportunidades Jesús la usa para referirse a sí mismo. Notemos que Jesús no solo reclama haber sido engendrado por Dios, más bien reclama ser el único que jamás haya sido nacido, engendrado de esa manera. Monogenes, de un solo gen, ¿no? O sea, genéticamente de Dios. Juan 1:14. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, claramente Juan, como es el evangelio que trata que Jesús es Dios, no tiene que aclarar esto de María, porque claramente está diciendo, mira, es de Dios, nacido de Dios, es hijo de Dios. El propio Jesús relata a Juan, dice, soy hijo de Dios. Lo dice claramente. Claro, las preguntas vienen de un ser finito, limitado, racional, como dice en Corintios, totalmente ilógico, de una sabiduría totalmente necia. ¿Cómo el Hijo de Dios va a ser Dios? ¿Cómo Jesús, que dice el Padre, que va al Padre, va a ser Dios? Entonces hay 2 dioses. No, mira, Dios no es humano. Solo hay un Dios. Hay muchos humanos, pero solo hay un Dios. Y es distinto a los humanos. Los humanos somos creación de Dios y no podemos ser 2 cosas, ni 3, ni 4, ni 2. Somos, pero Dios, ¿tú quién eres para cuestionar cómo es Dios? ¿Pero qué te has creído? ¿Qué derecho tienes? Le dijo a Job, ¿no? ¿Qué has hecho tú? ¿Has hecho las montañas? ¿Has hecho las estrellas? ¿Tú quién eres para cuestionarte lo que soy yo? Y el poder que yo tengo. ¿Cómo que no puedo hacerme hombre y estar en el cielo? ¿Quién me ha limitado a mí? Entonces, no puedes limitar a Dios como si fuese un humano. Sí, hay muchos dioses humanos. Dioses creados, dioses falsos que imitan, que tienen forma y encima son de madera. Pero estamos hablando, sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Sus caminos son más altos que sus caminos. No puede, no, que no lo entiendas no significa que no puede ser que Dios tenga un hijo, ¿verdad? Que sea el mismo o una naturaleza y que sea humano y que sea Dios.
que tenga una unión y que tenga una relación. ¿Tú qué sabes cómo es Dios? Es como el que no conoce un pulpo. Y está diciendo, todos los animales tienen 4 patas. ¿Cómo va a tener 8 patas? ¿Cómo va a tener 8 patas? Eso es imposible, porque no conoce un pulpo, ¿no? Pero el pulpo tiene 8 patas. Y encima, como dice Luis el otro día, inteligencia, porque sabe abrir un bote. Sabe darle vueltas al arroz con un bote para meterse y coger lo que hay dentro. Ahora, voy a traer la última evidencia y luego ya entramos en debate. El Corán. ¿Qué dice el Corán? Sura. Yo tengo aquí la parte del Sura. No lo voy a leer entera, pero es muy fácil. Métete y busca Corán en español. Y te vas al Sura 19. Tiene marcaditos y entonces el Sura tiene versículos. Y al principio habla de Zacarías, habla de Abraham y tal. Pero cuando llegas a Sura 20, ¿verdad? 18, dijo ella, me refugio a ti. Bueno, 20, dijo ella, ¿cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal? Si soy una... Dice, ¿cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal? Ni soy una ramera. El Sura 19 va Miriam, María, ¿vale? Así será, dijo, tu Señor dice, es cosa fácil para mí, para hacer de él signo de la gente y nuestra de nuestra misericordia. Es cosa decidida. Quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar lejano. Bueno, y va mostrando ahí un montón de cositas que se inventan y tal, pero llega al 23, no, al 33. La paz sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida. Tal es Jesús, hijo de María, para decir la verdad de la que ellos dudan. El 37. Todo el Sura es increíble. Yo no sé cómo lo leerán ellos, pero todo el Sura es increíble porque está hablando de Jesús. Mira lo que dice el 37. ¡Ay de los que no hayan creído! Porque presenciarán un día terrible. Voy más para adelante. He marcado algunos, luego durante el live y en esa leeremos más. El 60. Salvo quienes se arrepientan, crean y obren bien, esos entrarán en el jardín y no serán tratados injustamente en nada. Mira el orden. Arrepentirse, creer y obren bien. Normalmente la religión lo hace al revés. Arrepiéntete, obra bien y crea. O sea, las obras van delante del creer. Voy a leer el último. 95, 96 y 97. Los últimos del Sura 19. Todos vendrán a él, uno a uno, el día de la resurrección. A quienes hayan creído y obrado bien, el compasivo les dará amor. En verdad lo hemos hecho fácil en tu lengua, para que anuncies con la buena nueva a los que temen a Alá y para que adviertas con él a las gentes bendecidas. Tela. Bueno, la evidencia de que en el Corán se habla y se cree y se afirma el nacimiento virginal de Jesús. Amén.